antes de que asociáramos la palabra Tlatelolco con los acontecimientos más desgarradores de nuestra historia contemporánea, el historiador Robert Barlow ya lamentaba que el nombre de este barrio al norte de la Ciudad de México en ese tiempo ennegrecida por el humo de las chimeneas de una fábrica de acero no evocara a sus empobrecidos habitantes el recuerdo de lo que había sido alguna vez una ciudad independiente, próspera y poderosa. Para rescatarlo del olvido, entre 1944 y 1948, el propio Barlow, junto con la arqueóloga Antonieta Espejo, realizaron las primeras excavaciones arqueológicas modernas del sitio, desenterrando de debajo del atrio de la iglesia de Santiago uno de los edificios más emblemáticos de la historia mexicana, el Templo Mayor del Señorío de México Tlatelolco. Paradójicamente, esta construcción, que representó para los tlatelolcas la grandeza de su ciudad, también simboliza de manera elocuente el concepto que mejor define a Tlatelolco a lo largo de su historia: un lugar de resistencia. Aunque hay evidencias de un asentamiento anterior, los vestigios arquitectónicos que hoy podemos ver son obra de un grupo náhuatl que llegó a la cuenca de México en el siglo XIV de nuestra era, junto con los fundadores de lo que sería la ciudad gemela de Tlatelolco, Tenochtitlán. Pocas imágenes representan también el origen y destino común de los dos grupos mexicas como esta, que pertenece al Códice García Granados, elaborado en el siglo XVII, en donde las ramas de un gigantesco nopal sostienen por igual a los gobernantes de Tlatelolco y a los de Tenochtitlán. En las crónicas se dice que los dos pueblos llegaron juntos a la cuenca de México después de una larga peregrinación que duró muchos años. La cuenca de México era un sistema muy diverso con gran riqueza biológica. El lago de Texcoco era salubre, pero en él vivían muchas especies de plantas y animales que los tlatelolcas aprendieron a aprovechar como alimento y medicina. Según las crónicas, una vez que los dos grupos mexicas aprendieron a vivir en los islotes del lago de Texcoco, le solicitaron a Tezozono, señor de los tepanecas de Iztapalapa, que dominaba el lugar, que designara a dos príncipes para que gobernaran sus ciudades. Esta doble coronación, que debió de ocurrir en el último cuarto del siglo XIV, fue bellamente ilustrada en el Códice Azcapotzalco, pintado probablemente en Tlatelolco a finales del siglo XVI. Para Tenochtitlán, Tezozono eligió al príncipe Atemapixtli y para Tlatelolco a su propio hijo, Cuauhtémoc. En el mismo códice aparece Cuauhtémoc ordenando la construcción de un edificio que se ha interpretado como el Templo Mayor de Tlatelolco. Los mexicas, como otros pueblos mesoamericanos, construían sus edificaciones religiosas sobre las ya existentes. En Tlatelolco se han identificado 7 etapas constructivas del Templo Mayor, que abarcan un periodo que va de la primera mitad del siglo XIV a los primeros años del siglo XVI. No se encontraron los laboratorios de la etapa que correspondería al templo que construyó Cuauhtémoc, pero podemos suponer que tendrían muchas coincidencias con los de la etapa 2 del Templo Mayor de Tenochtitlán, que se descubrieron aún con rastros de pintura mural en los últimos años del siglo XX. Al igual que en otras ciudades de la cuenca, como Tlalnepantla y Texcoco, se trataba de templos dobles, con un adoratorio dedicado a Tlaloc y otro relacionado con la lluvia, y otro a Huitzilopochtli, deidad tutelar de los mexicas vinculado con la guerra. Durante ese periodo es probable que Tlatelolco haya sido más próspera que la ciudad de Tenochtitlan, porque bajo el control de los tepanecas de Iztapalapa, los tlatelolcas se comenzaron a distinguir como buenos guerreros, obteniendo victorias incluso fuera de la cuenca de México. Por ejemplo, más de 150 años después de haber sido asediados por los tlatelolcas, los tlacuilos de Coapincha, en el actual estado de Puebla, todavía recordaban el suceso, que reprodujeron en esta pintura del códice conocido como la historia tolteca chichimeca. A la par de las victorias de sus guerreros, Tlatelolco empezó a distinguirse por su actividad comercial, particularmente por su sede de mercado, que se mantuvo vigente incluso después de la conquista, como demuestra el plano de la Ciudad de México, con
conocido como Mapa de Uppsala, pintado alrededor de 1550. Los informantes de Fray Bernardino de Sahagún cuentan que cuando era señor, uno que se llamaba Papanetzahua, los mercaderes comenzaron el Tlatelolco, y la mercadería era solo de plumas de papagayo, pero que con el tiempo llegaron a venderse barrotes de oro y anillos a piedras de oro, y piedras azules labradas como cuentas, grandes quetzales, pellejos labrados de animales fieros y plumas ricas de diversas maneras y colores. Sin embargo, a pesar de que contamos con evidencias materiales y pinturas y códices que nos pueden dar una idea del tipo de mercancías que pudieron venderse en el gran mercado de Tlatelolco, además de magníficas descripciones como la que hizo el mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación, no han llegado hasta nosotros muchos vestigios de este famoso centro de comercio, y si algo queda de la gran plaza rodeada de portales que tanto sorprendió a los conquistadores, está sepultado debajo de los grandes edificios del conjunto habitacional construido en los años 60 del siglo pasado. A la muerte de Papanetzahua lo sucedió su hijo Tlacateo, que fue asesinado por órdenes de Mazdla, el sucesor de Tezotongo, quien también mandó matar a Chimalpopoca, señor de Tenochtitlán, y a Nezahualcóyotl, señor de Texcoco. Lo sucedió en el trono su nieto Cuauhtlatoa, quien unió fuerzas con los tenochcas y otros pueblos del valle para derrotar a Mazdla. Los tlatelolcas contribuyeron a la expansión mexica, conquistando pueblos tan lejanos como Tlaxcala en el Golfo de México, que en el Códice Mendocino, una matrícula de tributos realizada después de la conquista, aparecía todavía como tributario del Imperio Tenochca. Ese periodo marcó, en palabras de Robert Barton, el apogeo de Tlatelolco, que se había consolidado como un señorío independiente, con una sociedad compleja y altamente diversificada, reflejada en la variedad de edificaciones que pueden verse hoy en la zona arqueológica, en donde además de los mercaderes y los guerreros, sobresalían también los sacerdotes, que como hace patente la decoración de uno de los edificios más importantes del conjunto, conocido como el Templo Calendárico, eran versados en la observación astronómica, las matemáticas y la medición del tiempo. Sin embargo, la grandeza de Tlatelolco llegó a su fin cuando Moquillos, el sucesor de Cuauhtlatoa, se enemistó con sus vecinos de Tenochtitlán. No se sabe muy bien cómo inició la guerra, pero sí cómo acabó. Moquillos se refugió en el templo mayor de Tlatelolco, en donde fue vencido por el plantón Tenochca Tlaxcala, quien según algunas fuentes lo alojó él mismo al vacío. Las consecuencias de la revolta de las Tlatelolcas quedaron resumidas en una glosa castellana que aparece en el Códice Herediano Camensis. Año de 7 casas y de 1473, según la resta, tuvieron guerra los de México y Tlatelolco entre sí, y vencieron los mexicanos y quedaron los otros como sujetos y nunca más pudieron serlo. A partir de entonces, Tlatelolco vivió a la sombra de la Triple Alianza y se vio obligada a pagar un tributo de escudos, trajes de guerrero, mantlas, cacao, chilla. La ciudad dejó de ser independiente y fue gobernada por una larga lista de nobles tenochcas, y el más célebre de ellos sería también el último señor de Tenochtitlán, Cuauhtémoc. A la muerte de Moctezuma II, su sucesor Cuitlahua logró expulsar a los españoles de Tenochtitlán, pero no pudo vencer a la libera. Cuauhtémoc fue electo por un consejo de nobles para sucederlo y dirigir a los tenochcas y tlatelolcas frente a los ejércitos de Hernán Cortés. El asalto final empezó en marzo de 1521. Tlatelolco se convirtió en el último reducto de la resistencia mexica, y la toma de su templo mayor por la compañía dirigida por el capitán Gutiérrez de Badajoz dio por consumada la conquista española de México. Los laboratorios se desmantelaron y sobre la pirámide se empezó a construir de inmediato la iglesia de nuestro Señor Santiago, en donde se pueden ver piedras doradas que pertenecieron a los templos destruidos. Mientras que Tenochtitlán desaparecía para dar lugar a la capital española del Reino de la Nueva España, Tlatelolco, con Cuauhtémoc como primer gobernador, se convertía en la capital de la República de Indios. En 1536, en la
las inmediaciones del convento que los franciscanos levantaron junto al templo de Santiago, el virrey Mendoza y el obispo Zumárraga aprobaron la creación del Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco para los hijos de la nobleza indígena. Ahí los estudiantes y maestros de Tlatelolco produjeron obras originales para impedir que se lograra la tortura de los antiguos caminos de Valle de México. Entre ellos destaca el libro del Seminario Indómita, conocido por el nombre de sus autores, los médicos indígenas Martín de la Cruz y Juan Mariano, son como ejemplos de la medicina rural en Mexica. Pero sobre todo destaca la historia general de las cosas de la Nueva España, dirigida por Fray Bernardino de Sahagún, una verdadera enciclopedia de los saberes de los pueblos mesoamericanos en el momento de la conquista, escrita en castellano y náhuatl, e ilustrada con más de 2500 evaluables, gracias a las cuales podemos, cuando menos en